Hola, bienvenidos a este nuevo video en donde estaremos revisando lo que son los derechos humanos laborales, el tema 4.3 de la materia de ética unidad 4. Bien, hasta ahorita estábamos revisando lo que era la ética en las instituciones y organizaciones y estábamos viendo que las instituciones estaban compuestas por individuos que formaban una colectividad, individuos que partían del aspecto ético. Y bien, pues dentro de las instituciones y organizaciones, la observancia de los derechos humanos laborales es precisamente estudio de la ética, puesto que hablamos de las prerrogativas de un ciudadano como tal. El trabajo es una actividad productiva esencial para la existencia humana en la sociedad moderna. Y básicamente todos tenemos que trabajar. Y bueno, el trabajo genera una remuneración económica que consiste en que yo aporto algo a la sociedad, aporto mi fuerza de trabajo y hay una retribución, ¿no? De la parte de quien se beneficia de esa fuerza de trabajo. También, bueno, decíamos, es una fuente de ingreso económico para la persona, para la familia, para quien lo realiza, etcétera. Todo esto, pues, es un derecho social. Si recuerdan, cuando veíamos en la unidad número 1, hablábamos de la ciudadanía y de la ciudadanía, de la ciudadanía civil y de los elementos que componían. Bueno, precisamente los ciudadanos, al estar dentro de una sociedad, tienen derechos sociales, entre ellos la actividad laboral. En el artículo 23 también se recordarán cuando veíamos los derechos humanos, en el artículo 23 de la Declaración de los Derechos Humanos, la ONU reconoce precisamente el derecho al trabajo, sí que todos tenemos derecho a trabajar, pero bueno, también depende mucho de los gobiernos y de los países cómo se da la aplicación de este artículo. Bueno, ¿por qué? Porque este no es un derecho que pueda ser exigido en forma individual, sino que solo obliga al Estado a crear las condiciones generales. Sí, en cierta manera el Estado no tiene la obligación de brindarnos trabajo, pero sí tiene la obligación de generar las condiciones para que podamos tener un trabajo, para que podamos tener un puesto de trabajo. Y bueno, de cómo, pues poniendo en acción políticas de empleo, sí, es decir, generando las condiciones para que precisamente pueda haber un trabajo como tal. Por ahí también en relación al trabajo hablamos de los derechos sociales que figuran de manera expresa en el Pacto Internacional sobre Derechos Sociales, Económicos y Culturales que propuso la ONU y que entró en vigor en 1976. Entonces, si se fijan, pues hay muchos documentos a nivel internacional y también documentos a nivel nacional, en este caso, que nos establecen al trabajo como un derecho que tiene la persona por el simple hecho de ser un individuo, de ser un humano, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos generales. En nuestro país, el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil, para cuyo efecto se promoverá la creación de empleos y la reorganización social para el trabajo conforme a la ley. Entonces, en nuestra máxima ley, el artículo 123, se establece que todos los mexicanos pues tienen derecho al trabajo, ¿no? También este artículo cuenta con dos apartados. Aquí importante, el apartado A, que engloba a trabajadores como obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de manera general todo lo que es el trabajador o contrato de trabajo. Y el apartado B que se refiere a los trabajadores de los poderes de la Unión. Es decir, en la Constitución se hace una diferenciación entre trabajadores que trabajan para el sector privado, por así decirlo, y trabajadores que trabajan para la Unión, para la Federación. Otra normativa también que tenemos y que es importante conocer es la Ley Federal del Trabajo, que rige pues al apartado A. Entonces, a todos los trabajadores que no formamos parte del gobierno o de los trabajadores de los poderes de la Unión, nos regimos también directamente por la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? Y bueno, también hay otra ley, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, rige el apartado B, es decir, a todos los trabajadores que trabajan en los poderes de la Unión. Bien, en la legislación de nuestro país se definen los siguientes términos. El trabajador es la persona con edad legal suficiente, importante, nosotros, de acuerdo a la ley, tenemos que
trabajar a partir de los 14 años. Antes pues se considera trabajo ilegal. No deben de trabajar los niños menores de 14 años. Un trabajador, bueno, es la persona que cuenta con la edad suficiente, la edad legal suficiente para, a través de un contrato de trabajo, prestar sus servicios dentro del ámbito de una determinada organización y que esos servicios van a ser retribuidos. El patrón va a ser la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Y en este caso, el patrón está obligado a respetar los derechos de los trabajadores y garantizarles un trabajo decente en condiciones de seguridad y salud en su desempeño. También se incluyen otras dos definiciones de tipos de trabajo: los trabajadores del campo y el trabajo a domicilio. Los trabajadores del campo son los que ejecutan las labores propias de las explotaciones agrícolas, ganaderas, acuícolas, forestales, mixtas o al servicio de un patrón. Básicamente, los trabajadores del campo son aquellos que se desempeñan en las actividades primarias. Y en la actualidad también se incluye el trabajo a domicilio. En este caso se incluye a los trabajadores que están desde sus hogares y que gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, pues pueden realizar una determinada labor. Aquí esta parte es interesante porque entonces las personas que a través del uso de las tecnologías de información y comunicación, pues también a pesar de que estén desde sus domicilios y no en un centro laboral, ya son considerados trabajadores. Bien, otros elementos importantes, por ejemplo, en la Ley Federal del Trabajo nos dice que hay varios aspectos que es importante destacar. Por ejemplo, los aspectos sociales del trabajo. Es decir, se incorpora el concepto de trabajo digno o decente con el propósito de reconocer y garantizar las condiciones mínimas que debe de imperar en toda relación de trabajo. Se incluye el concepto de trabajo digno, ¿no? Esta parte del aspecto social. También que las personas puedan tener acceso a prestaciones y acceso a la seguridad social. También, bueno, nos habla de que el concepto incluye el respeto irrestricto a los derechos colectivos de los trabajadores, como la libertad de asociación, autonomía, el derecho a huelga, de contratación colectiva, etcétera, etcétera. Entonces, en los aspectos sociales hablamos de los derechos o las prerrogativas que va a tener el trabajador en cuestión de todo lo social, ¿sí? En cuestión de un trato, ¿cómo podemos decirlo?, digno del trabajador, de las prestaciones, de acceso a la seguridad y bueno, toda esta parte, ¿no? En el otro elemento tenemos los aspectos económicos. También la ley rige ciertos aspectos económicos en donde nos dice que principalmente la ley permite promover el acceso al mercado laboral, así como generar más y mejores empleos, atender las necesidades de la población e impulsar la competitividad y productividad. Y básicamente se resume en que se regula de manera expresa el pago por hora, el salario mínimo. Se incrementan también los montos de las sanciones a los patrones que no cumplen con la ley. El trabajo a domicilio también como trabajo a distancia, la obligación de afiliar a los trabajadores al Infonacot para que tengan prestaciones, la multiplicidad de los trabajadores de forma que puedan desempeñar labores o tareas conexas o complementarias, es decir, que puedan acceder a otras actividades dentro de su centro laboral y muchos más aspectos económicos. Realmente, para determinar todo esto tendríamos que meternos a ver qué se establece en la Ley Federal del Trabajo en relación a aspectos económicos porque son temas muy, muy amplios. Bien, el siguiente tema, la observancia de los derechos humanos laborales, es decir, quién se encarga de cumplir los derechos humanos laborales. Bien, por ahí la observancia es el cumplimiento exacto de lo que establecen las leyes. Es decir, ¿qué vamos a vigilar? Vamos a vigilar las condiciones generales de trabajo, es decir, la duración, la suspensión y la rescisión de las relaciones de trabajo. De hecho, por ley tenemos una jornada laboral de 8 horas, no por ley. La jornada de trabajo, el salario, los días de descanso, las vacaciones, la gratificación anual, lo que es el aguinaldo, la capacitación, las primas de antigüedad, la participación de los trabajadores en las utilidades, prestaciones sociales, entre otros, son todos los elementos que las autoridades se encargan de vigilar, que por así decirlo los patrones no se pasen de listos porque tienen que
tienen que darnos todas estas prestaciones. Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, seguridad e higiene, sindicatos, federaciones, entre otros, ¿no? Entonces tenemos que estar vigilando básicamente cómo es que los derechos humanos laborales pues sí deben de ser vigilados por instituciones, ¿sale? Todo esto son temas de especialidad del derecho laboral. Si nosotros necesitamos a alguien que nos defienda, pues tenemos que ir con alguien del derecho laboral. Bueno, pero ¿quién se encarga al final de cuentas de observar que se cumplan los derechos humanos laborales? Pues es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Si en este caso el cumplimiento de los derechos lo vigila la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores al Servicio del Estado, ¿sale? Son las principales organizaciones. Si hablamos ya también de un organismo en el que podemos ir, pues está la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ¿sí? Básicamente todos los estados tienen una delegación en donde nosotros vamos, podemos exponer las injusticias laborales, y la Junta Federal o Conciliación y Arbitraje, como se conoce más corto, Conciliación y Arbitraje, nos brinda asesoría para que nosotros podamos resolver problemáticas dentro del campo laboral. Bueno, si hay un conflicto, entonces la conciliación y arbitraje sirve como mediador entre trabajadores y patrones. Les comentaba que en cada estado del país existe una junta local de conciliación y arbitraje, en cada estado. Y bien, pues básicamente esos son los temas de la unidad número 4. Y hasta aquí entonces el contenido de la materia de ética.